Y finalmente una cuarta medida, que técnicamente la podemos enunciar diciendo mejorar la capacidad de resolución de los niveles superiores del sistema, pero traducido en palabras más entendibles. En palabras más entendibles para los amigos televidentes, que el sistema hospitalario y los sistemas más complejos de atención realmente resuelvan, y resuelvan eficientemente. Eso quiere decir, estoy enfermo, pido cita, recortar el periodo de espera. Eso quiere decir que no hay necesidad de que la enfermedad se haya deteriorado, la enfermedad haya deteriorado grandemente al paciente para el momento en que llega la cita. Eso quiere decir que si te hacen una operación tengas ciertos estándares de calidad que te garanticen que lo vas a hacer bien, y que además el nivel de confort humano que se recibe en esa atención sea aceptable, que los tratamientos estén disponibles para los pacientes. Eso es posible, sí, es posible. Se requiere también de una reforma profunda en la capacidad resolutiva de esos sistemas, que significa una mejor administración, que significa invertir en algunas cosas, y eso, como vamos a hablar al final del financiamiento, es posible financiar. Vamos a ver de dónde se puede financiar eso. Doctora, a ver, su opinión respecto a esto, no puede ser por decreto, ¿no?, que se va a lograr una cobertura más amplia del Seguro Social, es decir, ahora es el 20%, decía doctor, ¿no?, más o menos, y decía es posible quizás duplicar y lograr un 40% de cobertura del Seguro Social. No puede ser por decreto también que los medicamentos bajen. ¿Qué tipo de ejercicio hay que hacer ahí, para ampliar un poco más de lo que estaba hablando ya el doctor Héctor Silva, para precisamente lograr una mejor cobertura, una mayor cobertura del Seguro Social, pero también en el tema de bajar los medicamentos, el costo de los medicamentos? ¿Cómo se logra eso más concretamente? Mire, hay muchas formas de hacerlo, y creo que todas las medidas deben de ser tomadas en cuenta para que puedan resolverse el problema. Muchos países de la región nos han dado un ejemplo de lo que se ha hecho. Por ejemplo, los establecimientos de salud en este país, y sobre todo las instituciones como el Seguro Social, el Ministerio de Salud, deben empezar por dar el ejemplo, porque deben haber compras conjuntas. No es posible que se esté comprando separadamente y de que los problemas de licitaciones estén sujetos a una serie de variables en determinados momentos que deben corregirse. Eso es una primera cosa que yo creo que no cuesta nada. No cuesta nada el hacer un sistema diáfano, transparente, claro, de lo que son las licitaciones, las compras. En segundo lugar, yo creo que el estudio que se hizo en la Universidad de El Salvador... ¿Cómo se hacen las compras ahora? ¿Hay mucha discrecionalidad de parte de las dos instituciones para hacer las compras? Separadas. ¿Y hay mucha diferencia entre las licitaciones que hace el Seguro Social, por ejemplo, en ese estudio con el Ministerio de Salud? Sí, hay bastante diferencia. Y de hecho, en ese estudio a que me estaba refiriendo, que hizo la Universidad de El Salvador a través del doctor Eduardo Espinosa, se muestran las diferencias que existen entre las dos instituciones. Que hay otros mecanismos. La propia Organización Panamericana de la Salud ha hecho un esfuerzo extraordinario, y se está haciendo un programa muy parecido al que se hizo con el programa ampliado de inmunizaciones, en el sentido de las compras conjuntas a nivel internacional, a nivel centroamericano. Hay la OPS y la red PARE, la red latinoamericana para la regulación farmacéutica, tiene formas de que los medicamentos se hagan entre los países, lo cual abarata el costo y garantiza que los costos de los medicamentos sean mucho más bajos. No puede ser que continúe tolerando el país ese calificativo que tenemos de ser el país, vamos a decir, con uno de los precios más altos. Para el estudio resulta ser el país con los precios más altos del mundo. Es decir, no es posible. Y lo vemos muy fácilmente. Alguien se desplaza de aquí a cualquier otro país y se encuentra con que el precio del medicamento, el mismo medicamento de acá abajo. Pero no solo es el precio, es que la población salvadoreña necesita también el asegurar la calidad del medicamento y los mecanismos de control de calidad del medicamento, particularmente cuando existe la necesidad y la tendencia a establecer, a darle prioridad a los medicamentos genéricos, que son medicamentos que van a ser de menor costo para la población, pero hay que garantizar que sean de excelente calidad,
porque no es que la población de menos recursos va a recibir un medicamento de menor calidad o porque no es accesible a medicamentos caros, se le va a dar un medicamento que no es de calidad. Y yo creo que en ese sentido, y yo tengo la convicción de que un acuerdo nacional entre productores, entre financiadores, entre los distribuidores y el gobierno debe de ser un acuerdo de beneficio nacional, y ese es uno de los consensos que yo creo que se debe de lograr. Existen mecanismos de regulación, mecanismos de la defensa del consumidor y demás, pero eso no ha sido suficiente. Es necesario darle toda la fuerza necesaria a través de acuerdos nacionales y de una política, pero que de veras no tenga el temor de lastimar los intereses de unos cuantos. Claro. Eso iba a preguntar, ¿eso significa romper algunos monopolios? Significa romper algunos monopolios. En cuanto a este negocio de la medicina versus, o digamos, en este binomio, ¿no? Incluso, Romeo, salud pública, seguro social y empresarios. Significa hasta la revisión que debe hacerse de los tratados de libre comercio, porque los tratados de libre comercio en algunos de los articulados en defensa de la llamada defensa de la propiedad intelectual ha establecido tiempos que hacen imposible la revisión y la introducción de medicamentos de menor costo y de buena calidad que no pueden entrar porque ya se le ha concedido el derecho a un determinado medicamento y que en beneficio de la población. Yo creo que lo que Héctor señalaba del presidente Obama, lo que se ha hecho en Brasil con el Sistema Nacional de Salud, creo que nos da ejemplos excelentes de cómo se ha llegado a establecer una verdadera política de medicamentos de beneficio para la población. ¿Sería una aberración, doctor Héctor Silva, decir que la salud aquí en el país se ha convertido de alguna manera en una especie de negocio? Hay, tal vez citar un dato que se refiere al gasto en salud. Para los amigos televidentes, el gasto de salud es la cifra conjunta, total, de todo lo que los salvadoreños gastamos, invertimos en salud. De eso, el 47% es lo que se llama gasto público y el 53% es gasto de bolsillo. O sea, es lo que en la emergencia el ciudadano tiene que sacar de su bolsa para llevar y comprar en el mercado, muchas veces con la presión de la emergencia, los servicios que necesita. Este gasto de bolsillo, que es comprar en el mercado con la presión de la emergencia encima, está demostrado en todos los países del mundo que es la forma menos eficiente de pagar por lo que todos necesitamos, un buen servicio de salud. ¿Cuál es la forma más eficiente? Es la cotización periódica, el prepago periódico para un servicio hacia el futuro, que es lo que hacemos todos los que estamos asegurados. De eso se trata, ese está demostrado en la forma más eficiente. Vaya, tú me preguntabas sobre el tema, ¿cómo se inserta en esto el negocio? Mira, en una sociedad libre, una sociedad de mercado, el lucro en todas las profesiones es válido, es sano, es válido que haya personas que vivan de esto, somos todos los trabajadores de la salud. Tal vez ganancia, no lucro. Pero bueno, ganancia si usted quiere. Ahora, en este discurso del presidente Obama, él se refiere a eso y dice, miren, pero eso no puede ser desmedido. Eso tiene el Estado, y esa es la gran lección que nos ha dejado esta crisis en el mundo. El Estado tiene no solo el derecho, tiene la obligación de intervenir en ese mercado, precisamente porque el bien que está en juego es la salud de todos los ciudadanos. Y en esa dirección, cosas como por ejemplo el control de la calidad de los medicamentos. Y yo quiero subrayar para la comprensión del auditorio algo de lo que hacía referencia la doctora. ¿Qué significa el control de la calidad de los medicamentos? Controlar la calidad de los medicamentos significa que yo le puedo garantizar al público que este medicamento, aunque valga mucho menos que el otro, tiene suficiente calidad como para curar la enfermedad para la cual está siendo prescrita.
Eso hace que, lógicamente, si yo tengo ese respaldo de garantía detrás, progresivamente nos movamos, y sobre todo se muevan las instituciones públicas, a poder comprar medicamentos de menores costos, garantizando la mejor calidad. Eso pasa absolutamente por un buen respaldo de la calidad de lo que está poniéndose en el mercado. Eso, respaldado por un sistema transparente de compras y adquisiciones, eso es una reducción importante en el monto del gasto. Esas dos cosas podría yo añadir a lo que se refiere el costo de los medicamentos.